Buenas tardes mis queridos cazadores de serotonina, espero que estén muy bien como yo. Hoy otro jueves más en el que traemos para ustedes el programa de Por tu Salud, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde acompañándoles por aquí. Espero que tengan muy buen provecho si ya comieron y si van a comer pues aún mejor. Agradezco como siempre a la Universidad Pedro de Gante por las facilidades que nos da para que este proyecto se lleve a cabo y pues sobre todo al rector Fernando Garza y a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Les recuerdo que siempre son bienvenidos aquí todos sus comentarios y todas las inquietudes que ustedes pudieran tener, preguntas, observaciones, etcétera. Y pues se reciben a través de las vías de comunicación que tenemos para con ustedes, que es a través de diversas plataformas como Facebook y YouTube, por ejemplo. Ahí nos pueden encontrar como Radio UPG, en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Y si ustedes quieren seguirnos a través de la transmisión en el radio directamente en la página de internet, es a través de www.upg.mx. Ahí en la parte de a mero abajo, ahí viene el enlace para irse a la transmisión, que es completamente de radio. Si no tienen oportunidad de estar checando o seguir el live en Facebook, nos pueden ver por ahí. Les recuerdo también que este contenido se va a subir a la plataforma de YouTube para quienes no lo pueden ver en vivo. Entonces ahí en YouTube nos pueden dejar también sus comentarios, dejen el like y activen la campanita para que les llegue una notificación cada que se suba un contenido, cualquiera de todo el contenido muy variado y bastante padre que la Universidad Pedro de Gante tiene para ustedes. Muy bien, bueno, ¿qué vamos a platicar en esta ocasión en Por tu Salud? Pues bueno, ya se acercan unas fechas bastante festivas, el día 2 de noviembre, el día 31 de octubre, que pues están relacionados con pues la muerte y todo ese eh, sentido paranormal que puede haber en un momento dado. Entonces, los fallecimientos, defunciones, morir, petatearse, estirar la pata, colgar los tenis, cualquiera de estas hacen referencia a lo mismo, a ese proceso fisiológico que existe, a todos los cambios fisiológicos que existen después de que la actividad del cerebro y la actividad del corazón de una persona dejan de funcionar. Entonces, se tienen muchos mitos desde hace muchos años sobre lo que es la muerte y todo aquello relacionado con, porque pues el ser humano tiende a generar muchos mitos, leyendas, especulaciones acerca de todo aquello que no conoce, y pues en la antigüedad se le atribuía incluso a una entidad en específico que cambiaba de acuerdo a si era de un tipo de mitología o de cierta cultura, pero siempre se le ha atribuido algo especial a la muerte. En México, de hecho, pues somos un país que tiene una percepción de la muerte bastante especial. No es algo que esté como que muy fuera, muy dentro de lo que convencionalmente en otros países se hace. Aquí tenemos una relación bastante íntima entonces con la muerte. Se hacen todos estos rituales como poner altares, entre otras cosas, y todo eso nos lleva a tener una relación estrecha, que puede ser un intento de tratar de negociar ese proceso que para muchas personas es feo y para otras personas no, y manejar apropiadamente el proceso de la muerte. ¿Qué, qué le concierne a la salud acerca de? Si bien uno de los objetivos de cualquier profesional de la salud, en especial de los médicos, es tratar de evitar que haya fallecimientos, es un fenómeno muy estudiado. Hay ramas específicas de la medicina que se dedican a eso, como lo es la medicina forense, y hay otros que se dedican a contarlos, como lo es a contar los fallecimientos, como es la bioestadística. Y básicamente todas las ramas del medio, la medicina interna, la cirugía y todas esas se encargan de prevenir la muerte, de que no vaya a pasar ahí. Entonces yo creo que lo importante aquí y lo que a lo mejor nos puede concernir a todos
es de qué nos morimos los mexicanos, de qué se mueren los mexicanos en su mayoría. Y sobre todo con qué está ligado, o sea, cuál es la causa, cómo se puede prevenir, entre otras cosas. Hoy pues tenemos una amenaza latente, una amenaza que está aquí todo el tiempo, como lo es pues esta pandemia del COVID. Y para muchos he visto en muchos comentarios de Facebook, de Instagram y de otras redes, donde cada vez que se hace este conteo todos los días y que nos dan a conocer las noticias, siempre dicen que por qué no se hablan de todos los demás. El chiste es que sí se habla de ellos. Todos los años, todos los años, se hace un recuento a través de INEGI, a través de Registro Civil, a través de varias instituciones que se encargan de contarnos y de hacer los match entre las cifras. Y se publican. Esos resultados se publican. Están disponibles a través de la Dirección General de Información en Salud y cualquier persona puede entrar y ver los datos, ¿eh? O sea, no es que eso se quieran ocultar o que no se hable de ellos. Entonces, para ahondar un poquito en estos datos, pues yo les he traído unos números, unas cifras y unas estrategias para poder evitar al menos estas 10 primeras causas de muerte. En el año 2019 hubo de manera preliminar, las cifras que voy a mencionar para hacer una nota de una vez, son cifras que se toman como preliminares porque no se han cotejado todas por completo las cifras. Sin embargo, pues entre la cifra preliminar y la definitiva, pues no cambia realmente mucho. Y pues no es como que una de las 10 enfermedades más importantes del país vaya a cambiar de un número a otro, entonces, o de ser preliminar a ser definitiva, entonces no hay ningún problema por eso. Entonces, para el año 2019 hubo 700,000 defunciones en todo el país. Números más, números menos. Esas 700,000 defunciones en todo el país se contabilizan de acuerdo a el año en el que fueron registrados y el año en el que se suscitó la defunción. Para poder jugar con los números y para poder sacar datos importantes para crear políticas públicas y todo eso, se tienen varios registros. De hecho, si ustedes investigan un poquito sobre la página que les digo de la Dirección General de Información en Salud, podrán saber que los números son de acuerdo a cuándo sucedió la defunción, cuándo se registró, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que, sobre todo en nuestro país, que está un poco plagado de inseguridad, que se encuentran cadáveres, por ejemplo, en fosas comunes o algo por el estilo. Y aunque se hayan encontrado, por ejemplo, este año, no quiere decir que el deceso fue este año, sino a lo mejor fue en el pasado y pues mediante técnicas forenses y todo eso se deduce cuándo ocurrió para hacer el registro correspondiente. Entonces, por eso los números pueden cambiar de una fuente a otra. Por eso hay que tener un poquito de conciencia y todo eso sobre que los números pueden variar y no porque hallemos una variación entre una fuente y otra, pues decir que tal o cual están equivocadas. Muy bien, entonces vamos a analizar las primeras 10 causas de muerte del año pasado, porque las de este año todavía no están definidas. Y pues la número 10 es la insuficiencia renal y lo derivado con. No es que falten renos de Navidad, es simplemente que nos empiezan a fallar los riñones debido a ciertas patologías que ahorita podemos hablar. Por esta causa fallecieron 14,763 personas aproximadamente. La insuficiencia renal es un padecimiento que es consecuencia de otros, como la hipertensión y como la diabetes, por ejemplo. Se hacen modificaciones la mayoría de las veces a nivel de los vasos sanguíneos del riñón, que ya sea a consecuencia de que los niveles de azúcar se encuentran elevados o de que la presión que pasa a través de ellos es mucha, entonces el riñón se empieza a dañar, se empiezan a perder estos vasos sanguíneos y por consiguiente, como el riñón funge como una especie de filtro que se encarga de eliminar todo aquello que nuestro cuerpo no necesita a través de la orina,
esta función va cayendo. Entonces el riñón ya no tiene la capacidad de filtrar como lo hacía. Entonces todas esas sustancias pueden empezar a quedarse dentro de nuestro sistema y empezar a generar problemas más complejos. Entonces por esta causa fueron más de 14,000 personas. Cabe recalcar que pues vamos a ir de la número 10 a la número 1 para tenerlos por ahí con el suspenso de ver cuál es la número 1. Y entonces, ¿cómo me puedo cuidar de la insuficiencia renal? Principalmente tenemos que cuidar lo que nos lleva a la insuficiencia renal. Cuidar, por ejemplo, lo que tomamos, nuestro nivel de hidratación también. ¿Por qué? Porque aparte de la insuficiencia renal puede haber otras patologías más sencillas que pueden empezar a dañar nuestro riñón, como es que tengamos arenillas o que tengamos piedras. Entonces, todo eso, aparte de que tiene cierto componente genético, que hay unas personas que tienen una mayor predisposición a tener cálculos que otras, todo lo que tomamos, los benditos refrescos, la falta de agua, porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta, a lo mejor traemos cargando nuestro bote, pero nunca le tomamos. Sí, son los 2 litros que en teoría deberíamos de tomar, pero lo dejamos ahí porque estamos ocupados en la oficina, porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es importante que nosotros nos hidratemos de una manera adecuada, porque aparte del daño a nuestros riñones, todo nuestro sistema se empieza empieza a desvariar cuando no tenemos una hidratación adecuada. Entonces por eso hay que tener ese aspecto bien cuidado. La número 9 son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, mejor conocidas como EPOC, que pues son una serie de enfermedades, porque es más de una, es un grupito de enfermedades en el cual pues hay una inflamación crónica de los pulmones. Entonces puede hacer que el aire se quede atrapado, que haya una obstrucción tanto a la entrada como en la salida. Los síntomas que estas enfermedades tienen pues son la dificultad para respirar, que haya tos crónico, la producción de moco muy constante, y pues que se oiga el pillido que se tiene así registrado, que es la sibilancia, o un silbido a la hora de que se inhala o se exhala. Entonces, esta enfermedad, que cobró la vida de aproximadamente 23,000 personas el año pasado, se genera principalmente por la exposición a humos contaminantes, a aire contaminado. Principalmente el cigarro, por ejemplo. El cigarro, que es uno de los hábitos controlables en la vida de las personas, que realmente no aporta ningún beneficio a la salud y no tiene ninguna función más que intoxicarnos. Es de las principales causas el consumo del cigarro. Aquí en nuestro estado, en Nuevo León, tiene contaminantes, por ejemplo, con partículas más grandes, como son los humos provenientes de las pedreras y todo eso. Todos esos gases y partículas irritantes que entran a nuestro organismo empiezan a hacer daño igual, como lo veíamos con el riñón, de poquito en poquito. O sea, el daño no es drástico, no es de un momento para otro, o sea, es una exposición constante. Por ejemplo, antes, en el pasado, era y bueno, y ahorita en el presente es sobre todo en las zonas de nivel socioeconómico bajo, donde no se cocina con gas, sino se cocina con la quema de biomasa, como lo es la madera o el carbón. Los gases que se emanan, el humo que emana la quema de biomasa, también nos va a generar ese problema. Por eso, cuando se va a la consulta y el médico hace toda esta serie de preguntas y te pregunta con qué cocinas, es por esto, no es para saber otra información, sino para nosotros poder predecir que la persona tenga un daño pulmonar de acuerdo a por cómo cocina o a qué se dedica. No es lo mismo trabajar en una empresa que maneja químicos a trabajar en una de maderas, que por ejemplo maneja barnices o de pinturas, o ser aplicador de impermeabilizante, etcétera, donde hay una exposición a vapores continua. Por ejemplo, los que atienden en las gasolineras, en teoría, no sé, es un interesting fact para ustedes, en Estados Unidos, si, no sé si hayan notado que cada persona, el dueño de su carro, se baja y le pone gasolina a su carro. ¿Por qué? Porque los gases que se generan cuando se está poniendo gasolina o diésel o lo que sea,
dañan a la larga los pulmones de un empleado que esté todo el tiempo haciéndolo. La exposición constante va a generar un daño, entonces por eso se optó porque cada quien le pusiera la gasolina a su carro para minimizar el riesgo de esto. Aquí en México eso pues no se hace, y pues sería una buena llamada de atención para nuestros gobernantes y para los que se puedan encargar de eso. En el número 8 tenemos las agresiones, principalmente pues los homicidios. En el año 2019 fueron 26,000 más o menos, derivadas de pues toda esta ola de inseguridad que nos sigue aquejando desde hace mucho tiempo. Afortunadamente ha ido en modificaciones, no podemos decir que en decremento, porque ahora en estos últimos años y el pasado se ha visto una ola bastante importante que no se había visto desde sexenios anteriores, y todo eso genera pues que este número esté en la lista de los primeros 10. Estas agresiones pues obviamente no es que se puedan evitar, como lo podríamos hacer con alguna enfermedad que es particular de una persona, porque pues estas agresiones pueden darse por una y múltiples razones. La verdad, los orígenes de la violencia son bastante complejos como para analizarlos en este momento, y que sería bueno de hecho hacer un programa sobre eso, por ahí un crossover con con algún otro programa, o verlo con algún invitado. Lo único que podemos hacer pues es no exponernos, en el sentido de cuando sabemos que hay una situación de riesgo. Los mexicanos somos bastante curiosos, entonces nos gusta ir a ver qué pasó, porque hay policías, porque esto, porque el otro. Entonces se hacía un comentario bastante gracioso que decían: ¿cómo le podemos pedir al pueblo mexicano que no salga de su casa por un virus que no ve, si cuando ve las cosas, está viendo que se están tiroteando allá afuera, él sale a la puerta a ver qué está pasando? Entonces, ¿cómo podemos pedirle eso a, al mexicano? Entonces es cambiar esta cultura de la curiosidad, a lo mejor no siempre tan científica esa curiosidad, y no exponernos cuando sabemos que hay peligro. Después nos enteraremos gracias al Facebook, o después nos enteraremos gracias a las noticias, pero el chiste es no estar ahí en la línea de fuego, no ponernos de tiro al blanco ante una bala perdida, como lo hemos visto en múltiples ocasiones, que las personas, sin deberla ni temerla, pues una bala perdida va y cae y cobra la vida de las personas. Entonces esa sería la manera en la que nosotros podemos prevenir ser víctimas de una agresión. En número 7 se encuentra la neumonía por diferentes causas, la neumonía adquirida en comunidad y la neumonía por influenza. Fueron 31,000 víctimas, o 31,000 defunciones de esta condición. ¿A qué va de la mano este tema? Las vacunas, a las que tan renuentes es a veces nuestra comunidad, previenen la neumonía por influenza, por ejemplo. Ahorita hay vacuna para la neumonía por influenza, para la neumonía por neumococo, que es la que se le pone a los bebés y a los niños y a los adultos. Sin embargo, nosotros no, por esa renuencia a la vacunación, no protegemos a los extremos de la vida, que son los más vulnerables a este padecimiento. Porque le pusieron la vacuna y se sintió muy feo, sintió que estaba con fiebre, que tenía malestar general, le dio una gripa muy fuerte. Es que leí que genera Guillain-Barré, es que leí que genera autismo. Todas esas leyendas urbanas, esos mitos que surgen a raíz o alrededor de las vacunas, tienen una explicación. Por ejemplo, ahora con las pruebas de la vacuna del COVID, surgieron varios acontecimientos que hicieron que las pruebas momentáneamente se detuvieran, por enfermedades como la mielitis transversa. Hay ciertas
efectos secundarios o eventos adversos que son esperados con la administración de una vacuna, que es por tener una mayor probabilidad de pasar. Al decir esperados me refiero a eso. No que si te la pone te va a dar, o sea, no. Sino que ya se ha visto que por probabilidad es algo que puede presentarse. Esto se llama NESAVIS o eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o a la inmunización. Son cosas que pueden ir desde un dolor en el sitio de la aplicación hasta cosas muy complejas como el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, todas esas cosas son tomadas en cuenta por los profesionales de la salud, tanto que las prescriben como quienes las administran, para que a ustedes se les dé el máximo beneficio. Recordemos que uno de los principios más importantes de la medicina es la no maleficencia y la beneficencia, que es que una nos dice que yo le tengo que proveer al paciente el máximo beneficio disponible a través de la mejor herramienta que yo tenga, en este caso las vacunas, y la otra es la no maleficencia, que es no hacer daño. Primero, no hacer daño es uno de los principios fundamentales. Entonces, si yo sé que una vacuna te va a hacer daño, no te la voy a poner. Hay que tomar en cuenta eso. O sea, ni por más que las farmacéuticas, ni por más que los gobiernos, ni por más que lo que sea, si yo soy consciente de que una vacuna te va a hacer daño, no te la voy a poner. Así de sencillo. Sí, y eso es algo que el médico sabe, y que la enfermera sabe, y que el promotor de la salud sabe. Sí, que son los que terminan poniendo la vacuna. Entonces, hay que vacunarnos. Solamente a través de la vacunación, en el caso del COVID, vamos a salir de esto. La verdad de las cosas así es, porque si nos esperamos a que haya inmunidad en rebaño, va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, necesitamos estar al pendiente de eso y confiar en que las autoridades y los profesionales de la salud están haciendo lo mejor para nuestra salud. Y por lo pronto, para disminuir las neumonías por influenza y para las neumonías por neumococo, ir a vacunarnos con las vacunas que ya pertenecen al sistema de vacunación nacional. No recuerdo si, creo que es esta semana que pasó o todo este mes está haciendo la vacunación de influenza en los centros de salud. Pueden consultarlas en las páginas del gobierno del estado para que ustedes puedan acudir al centro de salud más cercano y se apliquen la vacuna y la influenza y todas las vacunas que tengan atrasadas. Recordemos que cada edad tiene su cartilla y etcétera, pero bueno, en otra ocasión me gustaría platicar con ustedes sobre las vacunas en una entrevista, entonces no ahondaré tanto en eso. En el número 6 tenemos los accidentes principalmente de vehículo de motor, como son los automóviles y las motocicletas, cobraron la vida de 32,000 personas. Esta es otra cosa evitable. Si conducimos una moto, si conducimos un carro, nosotros debemos de cerciorarnos, uno, de estar en el estado más óptimo, en el estado óptimo, perdón, para poder manejar, es decir, no estar intoxicado con alcohol, no estar intoxicado con ningún otro tipo de sustancia, que eso es lo principal, lo principal para evitar un accidente, haber dormido adecuadamente, porque pues se ve, por ejemplo, en los traileros o en gente que maneja durante mucho tiempo, los conductores de plataforma, los de taxi, etcétera, que con tal de seguir o de poder alcanzar las metas, por ejemplo, que la plataforma les pone o algo por el estilo, pues se quedan más tiempo trabajando, haciendo que pues trabajen cansados. Entonces, trabajar sin haber dormido es igual a conducir ebrio. Entonces, el nivel de reacción se disminuye muchísimo si la persona maneja cansado, si la persona maneja ebrio. Entonces eso predispone a las personas a que vayan a sufrir un accidente. Entonces necesitamos ser conscientes de todo eso, no jugarle al MacGyver y decir, sí, no, es que yo manejo mejor alcoholizado, como en muchas ocasiones he escuchado. Es algo muy, muy, muy peligroso. Puede ir desde un choque simple en no sé, un alcance, por ejemplo, a personas que me ha tocado ver que van en moto y chocan con un poste y se parten a la mitad. Entonces, las consecuencias pueden ser muy, muy, muy trágicas. Tengo que seguir los reglamentos de tránsito, el reglamento ya homologado, tomar la distancia entre los carros, etcétera, etcétera. Todas esas precauciones que nos enseñaron a lo mejor en la escuela de manejo o quien nos enseñó a manejar, son cosas que en verdad debemos de aplicar por más hábiles que seamos.
Algo que también siempre se les pasa es utilizar el cinturón de seguridad. A mí me ha tocado en muchas ocasiones que ahora los carros, sobre todo los más modernos, tienen una alarma para estar pitando si no te has puesto el cinturón de seguridad. Y hay personas que dejan todo el tiempo el cinturón de seguridad puesto o enganchado en su soporte con tal de que el carro no esté pitando y no se ponen el cinturón de seguridad. Sí es bastante molesto el ruido del carro, la alarma del carro, pero está diseñado por una razón, para protegerte y te pongas el cinturón de seguridad. Una frase de una serie, no recuerdo exactamente cuál, pero decían que nadie iría a más de 10 kilómetros por hora si en lugar de tener bolsa de aire fuera un cuchillo el que fuera a saltar del volante. Entonces, los mecanismos que los carros, sobre todo los más modernos, tienen de protección no es para que vayas más rápido, no es para que seas más imprudente, es para que en dado caso de que pase por alguna situación extraordinaria, estés protegido dentro del vehículo, no para que seas más temerario, no para que vayas más rápido o haciendo maniobras que no tendrías por qué hacer. Entonces, hay que cuidar todos esos detalles para evitar ser parte de la estadística y entrar en estas cifras de defunciones por accidentes. El número 5 son las enfermedades cerebrovasculares, que se llevaron a 34,000 personas. Al igual que la insuficiencia renal, los accidentes cerebrovasculares son consecuencia de otras enfermedades. Se producen cuando la irrigación sanguínea se detiene de manera brusca hacia una parte específica del cerebro. Esta puede ser de dos maneras. Puede ser el accidente cerebrovascular isquémico, o mejor conocido como embolia, y el accidente cerebrovascular hemorrágico, mejor conocido como derrame. Estas dos son una complicación directa y principal tanto de la diabetes como la hipertensión, pero más de la hipertensión. Recordemos que como lo mencionaba con la insuficiencia renal, los vasos sanguíneos, conforme va avanzando el árbol vascular, o sea, saliendo desde la aorta, que es un vaso sanguíneo bastante importante, de un calibre muy importante, conforme va avanzando el árbol es como un árbol de Everest. O sea, está el tronco principal, que es de una dimensión muy considerable, y conforme van pasando las ramas, pues cada vez se van haciendo más pequeñas hasta terminar en la hoja. Entonces, si yo manejo un nivel de presión o de tensión arterial alto, voy a generar que esas ramas pequeñas se rompan. Es como cuando creo que todos lo hemos hecho, estar regando un jardín o estar lavando el carro, que por cierto no se debe hacer con una manguera, y le ponemos el pulgar a la manguera. ¿Qué es lo que le pasa al líquido? Ese líquido sale con una mayor velocidad y con una mayor presión. Entonces, lo que sucede, uno de los mecanismos que dan la hipertensión es eso, es como ponerle un dedo a la manguera, nada más que por mecanismos diferentes. Una es, por ejemplo, con el tabaquismo. Las personas que fuman, aparte del daño pulmonar que ahorita habíamos hablado en la CEPOC y eso, la nicotina, aparte otros componentes químicos que el tabaco tratado trae, generan que un vaso sanguíneo disminuya su diámetro. De estar, por ejemplo, no sé, de este tamaño, al estar la nicotina ahí, disminuye. Entonces, ¿qué es lo que hago? O la traducción de eso sería ponerle el dedo a la manguera. ¿Sí? Al yo disminuir la luz o el diámetro de ese vaso sanguíneo, el fluido laminar que pasa por ahí va a pasar con una mayor velocidad y con una mayor presión. Entonces, si yo tengo eso a lo mejor en la aorta, no hay problema, resiste la presión. Pero no es lo mismo el vaso sanguíneo del brazo, por ejemplo, al vaso sanguíneo del riñón, del cerebro, del ojo. Entonces, los vasos sanguíneos cerebrales ya son muy pequeños. Y si hay componentes en la sangre como grasa de esos chicharrones y ese tocino que tan rico sabe, pero que se queda pegado en nuestras arterias,
Si ese anda circulando y se combina por ahí con un coagulito que traigamos, viaja hasta el cerebro y va y tapa una de las ramas pequeñas, eso nos va a generar una embolia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre que va a llegar a algún punto ya no va a llegar porque se quedó atorada en el trombo pequeño que está tapando la arteria. Entonces, eso va a generar una sintomatología que puede derivar en la muerte y entrar en esta categoría. Y la otra opción es que si yo le pongo por completo el dedo, si yo ocluyo la manguera y le abro más a la llave, ¿qué le va a pasar a la manguera? Por más flexible que sea, va a tronar. Entonces, es lo que puede pasar a nivel vascular en nuestro cerebro, ¿sí? Que por la presión tan aumentada se reviente el vaso sanguíneo, haciendo que haya una hemorragia dentro de la cavidad craneal, lo que se conoce más comúnmente como derrame, ¿sí? Que haya ese derrame de sangre dentro de la cavidad eh, craneal, craneana, perdón. Esto se puede evitar modificando los factores, las enfermedades que me hacen llegar a ese punto. Si tengo hipertensión, es controlarla. Si tengo sobrepeso, es bajar de peso. Si tengo diabetes, es mantenerme eh, en lo correcto en cuanto a la dieta se refiere. Si tengo el hábito del tabaquismo, empezar a dejarlo. Si consumo alcohol, dejar de consumirlo. Es muy fácil y es muy tedioso para ambas partes, tanto para el paciente como para el médico, para el profesional de la salud, estarte diciendo no lo hagas. Porque pues es muy padre. O sea, es muy padre comer tocino, comer chicharrón, comer carnitas. Es muy padre comer azúcar refinada, comer chocolate, pan, etcétera. Es muy padre ir de fiesta y alcoholizarse y fumar. Todas esas cosas están padres. Y no les podemos decir no lo hagas, porque ustedes ya son conscientes de que no lo deben de hacer. Lo único es hacerlo no en exceso o no para llegar a una enfermedad de estas. Porque una vez llegando ahí no hay vuelta atrás. Y el cambio, una vez que te dan el diagnóstico de alguna de estas enfermedades, es muy drástico o tiene que ser muy drástico. Y eso es algo que no es fácil para nadie. Entonces hay que empezar a cambiar de hábitos para evitar ser parte de las estadísticas y sumarse a las enfermedades cerebrovasculares. La causa número 4 son las enfermedades hepáticas, principalmente la cirrosis, aunque no es la única, que cobró la vida de 40,000 personas. La cirrosis hepática es un término que tiene su raíz en un prefijo latino que dice surris, o cirrus, perdón, cirrus, que significa cicatriz. La cicatriz es una consecuencia de un estímulo nocivo. La cicatriz a nivel del hígado o la cicatrización hepática es un proceso en el que se hace tejido fibrótico feo que ya no es funcional. ¿Y pasa por qué? Porque al nosotros consumir alcohol, sobre todo en grandes cantidades, el metabolismo del alcohol hace que pase por metabolitos, por residuos pequeños que son ácidos. Esto, al acumularse, sobre todo cuando es en exceso, cuando es un exceso de alcohol, no se puede manejar, no se pueden metabolizar los metabolitos ácidos, entonces empiezan a dañar, empiezan a quemar, por así decirlo, el tejido hepático. Entonces, si esto es muy continuo y muy rápido, el hígado, aunque tiene la capacidad de regeneración, no va a poder hacerlo tan rápido como para superar la tasa del daño. Entonces va a hacer más daño y menos regeneración. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empezar a hacer tejido fibrótico, empezar a hacer cicatrices de todas esas lesiones. Como les comentaba, esas cicatrices no tienen la capacidad de funcionar como el hígado
completo cuando no está dañado. Entonces eso lo único que va a hacer es empezar a ocluir vasitos sanguíneos y empezar a ocluir los procedimientos de metabolismo que el hígado tiene. Recordemos que el hígado es, si el riñón era el filtro, el hígado es una fábrica que se encarga de la desintoxicación sin la necesidad de tomarse el jugo de apio y los jugos verdes, que son bastante... Bueno, luego hablaremos de tanto de los jugos mágicos como de todos los remedios que dicen desintoxicar, pero el hígado ya fue y vino cuando ellos trataban de desintoxicar. Pero bueno, entonces el hígado no puede continuar con esas funciones y sobreviene la cirrosis cuando el hígado ya está completamente cicatrizado. Entonces todos los procesos de los que se encargaba el hígado de desintoxicación ni con 20 jugos se van a hacer. Entonces empieza a haber acumulación de amoníaco, empieza a haber algo que se llama ascitis, que es la entrada de líquido a la cavidad peritoneal. Por eso están así los pacientes todos llenos de líquido. Empieza a haber encefalopatía hepática, o sea, las personas empiezan a desvariar, tienen problemas con su regulación de la glicemia, entre otras cosas. Es un fenómeno bastante desagradable que deriva en la muerte, ¿sí? Una de las causas dentro de las enfermedades hepáticas y de la cirrosis es que hay un reflujo hacia las venas que están en el esófago. Entonces, cuando hay ese reflujo, porque pues la sangre llega y choca con una cicatriz y llega y choca con una cicatriz, entonces se va acumulando hacia atrás de manera retrógrada. Entonces llegan a dilatarse los vasos sanguíneos que están alrededor del esófago en algo que se conoce como varices esofágicas, que a veces por el simple hecho de que el paciente tosa o que el paciente coma cosas irregulares o algo por el estilo, hacen que estas venas se rompan y generen una hemorragia de tubo digestivo alto, que es una de las causas principales por las que los pacientes mueren, los pacientes que tienen una enfermedad hepática, porque se rompe esas varices esofágicas y el paciente empieza a sangrar de una manera profusa, y si esto no se diagnostica a tiempo y no se atiende a tiempo, pues puede derivar en la muerte. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No consumir alcohol en exceso. Les digo, el hígado tiene la capacidad de hacer un metabolismo siempre y cuando la ingesta diaria no sea mayor a 30 mililitros de alcohol etílico. Entonces, tenemos que no superar esa cifra para que el hígado pueda metabolizarlo, para que los metabolitos no nos vayan a hacer daño. Entonces, no caer en el exceso. Nadie les dice que no. Podemos tomar, por ejemplo, vino, cerveza o así, digestivos después de comer, cosas por el estilo, pero sin caer en el exceso, sin llegar al estado de ebriedad. El número 3 fueron los tumores malignos. Todos los tumores malignos, ¿sí? Que cobró la vida de 88,000 personas. El cáncer, como lo he mencionado en otros programas, es una enfermedad muy compleja que a la fecha no están vislumbrados todas las causas que derivan en el cáncer. Se sabe que pues es una modificación en la manera en la que las células de cierto tejido se reproducen. Se quita el control que se tiene sobre la manera en la que se están reproduciendo las células, entonces empiezan a reproducirse hasta llegar a formar un tumor que va a ser en la mayoría de las ocasiones maligno. Entonces va a generar una serie de problemas bastante importantes que cuando es, pues ahora sí que como dicen, lo menos peor es que sea nada más obstructivo, o sea que aumente o modifique un espacio corporal. Pero hay otros tumores, como por ejemplo los tumores en el páncreas, que aparte de ser obstructivos, aparte de estar ahí ocupando un espacio, también segregan sustancias. Hay, por ejemplo, los insulinomas que segregan insulina. Entonces los pacientes empiezan a tener disregulaciones en sus niveles de azúcar. Hay tumores de glándulas específicas que hacen que se estén secretando sustancias en específico. Realmente cualquier tejido puede
puede ser susceptible a tener un cáncer. Desgraciadamente, pues los más comunes en las mujeres pues es el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino. En los hombres el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, el de pulmón, por ejemplo, también por los malos hábitos que se tienen, como el del tabaquismo y la exposición ambiental y laboral que se tiene a los tóxicos. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar? Una frase bastante graciosa y deprimente que viene en un libro que se llama Robbins, que es de patología clínica. Este autor Robbins dice que la única manera de no tener cáncer en esta vida es no nacer. Entonces yo creo que con eso es bastante absolutista, y nos deja con la enseñanza de que muy probablemente pase lo que pase es algo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Indagar acerca de las causas que hay de los diferentes cánceres para empezarla a prevenir. Si yo sé que, por ejemplo, cánceres muy familiares como el de colon rectal, que normalmente tiene el primo o el tío tuvo o el abuelo o alguien más, pues empezar a hacer una vigilancia. ¿Sí? A partir de los 45 años hacernos una colonoscopía para empezar a buscar por ahí hallazgos extraños o algo así. Cuidar la dieta, disminuir las carnes rojas, tratar de disminuir los embutidos. Si hay historia familiar, por ejemplo, de cáncer de mama en las mujeres, que ahorita, gracias a la tecnología genómica y a la medicina genómica, hay la posibilidad de hacer estudios que nos dicen cuál es la probabilidad de tener no nada más cáncer de mama, sino varios cánceres, ovario, entre otros, para que las personas puedan tomar decisiones en base a eso y empezar a prevenir. Recuerden que, como les he comentado, toda la información que provenga de nuestro cuerpo, toda la información que salga de nuestro cuerpo, análisis clínicos, análisis de imagen, estudios genómicos, historial familiar, todo eso es muy muy valioso para nosotros y tenemos que tenerlo anotado en algún lado. Entonces hay que ver si nuestra familia es susceptible a algún tipo de cáncer para estar prevenido, y si no, cuidarnos de todos. La información, afortunadamente, hoy está muy disponible para todos. Hay que buscar en fuentes confiables. Por ejemplo, la Clínica Mayo tiene una página para personas no profesionales de la salud donde pone información muy, muy, muy padre y bastante digerible. El sitio del IMSS, el sitio de Secretaría de Salud está posteando constantemente información acerca de temas que a nosotros nos pueden y nos deben de interesar. Y el número 2 es la diabetes mellitus y sus complicaciones. Fueron alrededor de 104,000 personas nada más por esta causa. Es muchísimo, muchísimo. Y haciendo un paréntesis de esto, ahorita recordando 88,000 de los cánceres del año pasado, al día de hoy, al momento en el que se está emitiendo este programa, la cifra de fallecimientos por COVID ya son 90,000. Quiere decir que el día de hoy las cifras de funciones por COVID ya son más que las del cáncer del año pasado. Entonces yo creo que es muy significativo tener este dato, porque ya nos habla de que si lo pusiéramos en la lista que va a venir muy probablemente el próximo año de las causas más importantes de muerte en el país, estaría en el tercer lugar. Entonces yo creo que es momento de tomar acción. O sea, si no les había caído el 20 sobre esto, que ya empecemos a modificar la lógica que se ha estado utilizando hasta ahorita y empecemos a cuidarnos. Pero bueno, volviendo con la diabetes. La diabetes, que se llevó a más de 100,000 personas el año pasado. Al igual que como las otras enfermedades, es consecuencia de una serie de factores que se suman, por eso se llama multifactorial. Entonces tiene también una raíz genética, que la mayoría de las veces mamá, papá o los abuelos o los tíos o alguien más tiene, y tiene un componente que está dentro de nuestro control, que es el cambio de hábitos. El cambio de hábitos haciendo referencia a una dieta balanceada, a no caer en el exceso con los carbohidratos que son derivados de azúcares refinadas, como el pan, todo lo comercial, todo lo que ya ahorita tiene un exceso de azúcar. Eso. Gracias al nuevo etiquetado ahorita, antes de meternos a ver los datos de la tabla nutricional, nosotros ya sabemos que ese alimento ya trae exceso de azúcares. Entonces, esos alimentos son los que debemos de empezar a evitar para no llegar a la diabetes.
La diabetes pues tiene varios tipos. Está la tipo 1, que es la juvenil, o lo que antes se conocía como juvenil. La número 2, que es el tipo 2, que es el que está derivado prácticamente de los hábitos alimenticios. Está la gestacional y otras aparte que están más, que son ahí más complejas y derivadas de ciertos fenómenos especiales. Entonces, la diabetes tipo 2 es la que nos aqueja a la mayoría del público en general, y pues se basa en que hay una producción deficiente o una utilización deficiente de insulina por parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Entonces nosotros le tenemos que ayudar de primera intención con medicación y de segunda intención con la insulina. También me gustaría hacer un programa en específico sobre la diabetes, porque como lo ven, pues es la segunda o fue la segunda causa de muerte el año pasado. Entonces yo creo que es otro foco que tenemos que tener por aquí prendido y empezar a hacer los cambios pertinentes. Sobre todo acercarnos a hacer tamizajes de manera frecuente. Creo que cuando no tenemos antecedentes, si consultamos normalmente en el centro de salud, creo que las pruebas se las hacen a veces cada mes o así. Si ya estamos dentro de las personas diagnosticadas con diabetes, creo que el control es un poquito más estricto y es cada 2 semanas o cada semana o así. Entonces el chiste está estar en el tamizaje, ¿sí? En estarnos checando de manera aleatoria el azúcar, para si nosotros empezamos a notar que, oye, si el valor normal es 70 a 100, si, oye, ya está en 105, ya está en 102, está en 107, entonces empezar nosotros a ir modificando los hábitos para ir reduciendo esa cifra. El diagnóstico de diabetes se hace a través de ciertas estrategias que luego les comentaré, pero nuestra herramienta más importante es el tamizaje. Es el nosotros, oye, pues chécame el azúcar, podemos ir a una farmacia o a un centro de salud a que nos la revisen, y nosotros estar teniendo un control para pues evitar excedernos o evitar llegar hacia el otro lado y caer en estas cifras desafortunadas. Y pues la número 1, con 153.902 defunciones, son las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del corazón. Estas enfermedades, principalmente el infarto agudo de miocardio, tienen su raíz también como consecuencia de otras enfermedades como son la hipertensión y la diabetes. Estos fenómenos, los fenómenos cardíacos, también son muy complejos, son multifactoriales, y son, creo que la causa más conocida de todas, porque pues en series, en películas, en todos lados hemos visto a un personaje que le da un infarto y se muere. La mayoría conocemos a alguien o al pariente de alguien que se infartó, y todo es por no hacer los cambios de hábitos de manera oportuna. Ahí sí, ahora sí que el riesgo para el corazón es por todo, por alcoholismo, por tabaquismo, por uso de drogas ilegales, por uso de estimulantes, esos que tanto les gustan a mucha gente, como el Red Bull, el Monster y todas esas cosas que contienen cafeína y taurina, por tomar pastillas para bajar de peso como las anfetaminas, que tienen un riesgo muy importante. Las personas que hacen deporte y toman esteroides anabólicos, todos esos hábitos son piedritas que van sumando a un costal que tarde o temprano va a tronar. Nada más que el que se rompe ese costal se traduce en que haya un infarto, se traduce que haya alguna enfermedad isquémica, una enfermedad coronaria en nuestro corazón. Entonces no queda de otra más que modificar los hábitos. De igual manera, me gustaría que cada una de estas enfermedades las desmenuzáramos en un programa específico, dejándonos siempre ustedes sus comentarios para saber qué es lo que les interesa, qué es lo que ustedes quieren saber acerca de estas enfermedades, y no llenarlos de información que no van a utilizar. Entonces espero que este programa les haya gustado, les haya traído información nueva que puedan ustedes compartir en una reunión o en una plática,
de esas que se hacen ahí en la carne asada y digan, es que yo vi en un programa que estamos hasta el chongo de diabéticos y hasta el chongo de enfermedades isquémicas, y sean aquellos que provean ese interesting fact que hagan a otra persona que cambie de hábitos. Les recuerdo, como siempre, como les comentaba al principio, que este contenido por completo, al igual que los otros programas, se sube a la plataforma de YouTube para que lo puedan ver por ahí, sobre todo para que nos puedan ayudar compartiéndolo, para que le llegue a más personas. Y eh, como siempre, nuestro protagonista estrella, que es la Universidad Pedro Elegante, que nos ofrece todas estas facilidades para que este proyecto se lleve a cabo y les podamos transmitir a ustedes toda esta información, a nuestro rector Fernando Garza y a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, que nos proveen de absolutamente todo para llevarles a ustedes toda esta información y hacernos pasar un rato agradable hacia los dos lados. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, como son Facebook y YouTube. Nos encuentran como Radio UPG, y en Twitter e Instagram estamos como Radio UPG Oficial, para que nos sigan por ahí para este y todos los programas. Me despido, nada más un breve spoiler para la próxima semana. Si todo sale bien, la próxima semana vamos a tener una entrevista con una dermatóloga. Entonces dejen por aquí sus preguntas para nosotros hacérselas llegar o hacerlas aquí directamente el próximo jueves, para que nos estén acompañando el próximo jueves. Creo que es 4, ya no recuerdo si es 4 o 5. Entonces a la 1 de la tarde nos estaremos viendo por aquí con la doctora, que es una invitada bastante especial. Les recuerdo también, como siempre, me despido recordándoles que siempre hagan lo que ustedes hagan, háganlo por su salud. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.